Pensemos en esto por un momento. Un solo texto, un cambio de idioma, y de repente se desatan consecuencias que nadie, de verdad, nadie pudo prever. De eso vamos a hablar hoy. Esto es VIP 31, Traducción y Lengua. Esta pregunta, créanme, es el motor de todo. Porque a ver, ¿qué pasa realmente cuando un texto, y no cualquier texto, uno tan fundamental como este, cambia de idioma? No es solo que cambien las palabras, es mucho más profundo. Cambia el acceso, se redistribuye el poder y al final cambia el curso de la historia. Ok, para entender la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que ver cómo eran las cosas antes. Imaginen esto, el texto bajo llave. Y es que así era, la lengua funcionaba como una especie de guardián. Durante siglos, pero de verdad, siglos, el panorama en Occidente era este. La Biblia, el texto que definía toda una visión del mundo, estaba escrita en latín. Ahora, ¿cuánta gente hablaba latín en su día a día? Casi nadie. Era el idioma de la élite, del clero, de los que sabían. Para la gente común, el libro estaba literalmente cerrado. Y miren esto, porque es clave. No era solo un asunto de no sé leer. No, el latín era más bien un filtro, una mediación totalmente controlada. Si alguien quería saber qué decía el texto, tenía que pasar sí o sí por la institución. El resultado, todo el poder de la interpretación se concentraba en un solo lugar. La gente no tenía acceso directo a la fuente. ¡Punto! Pero claro, este sistema no podía durar para siempre. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Entramos a un punto clave. Traducir es interpretar. Es como si palabra por palabra se empezara a desbloquear un significado que había estado oculto. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecen las primeras traducciones a las lenguas de la gente? Al alemán, al español, a lo que se hablaba en la calle. Pasa algo fascinante. Traducir no es como usar una calculadora, palabra por palabra. No. Como vemos aquí, el traductor tiene una palabra original, en griego, en hebreo, y tiene que tomar una decisión conceptual para llevarla a un idioma cotidiano. Y aquí está el corazón del asunto. Cada una de esas decisiones no es inocente. Lleva una carga de interpretación, una carga teológica. Pensemos en un ejemplo clásico. La palabra griega eclesía. ¿Cómo se traduce? ¿Iglesia? ¿Con todo lo que implica de institución y jerarquía? ¿O asamblea? Que suene más a una comunidad de gente reunida. La elección no es para nada menor. Una palabra abre un mundo de significados y cierra otros. No es un acto neutral, para nada. Así que si nos quedamos con una sola idea de esta parte, que sea esta. Traducir es elegir, simple y llanamente. Es tomar una postura, es decidir qué puerta al significado le vamos a abrir al lector. Muy bien, ahora que entendemos que cada palabra es una elección, imaginen eso multiplicado por miles. ¿Qué pasa cuando el texto completo se libera en el idioma de la gente? Bueno, ahí es donde vemos el poder del acceso. Y las consecuencias, son como un efecto dominó. Primero, lo más evidente. Más gente puede leer el texto por su cuenta, sin intermediarios. Genial. Pero eso lleva a lo segundo. Si se puede leer, se puede discutir. Y si se puede discutir, inevitablemente se abre la puerta a la reinterpretación. Ya no hay una sola voz. ¿Y cuál es el resultado final de toda esta cadena? Exacto, una autoridad descentralizada. Se quiebra el monopolio de la interpretación. Ese poder de decir, esto es lo que significa el texto, deja de estar en un solo lugar. Ahora se reparte, se distribuye en una comunidad de lectores mucho más grande. Ok, ya estamos llegando al final. Vamos a juntar todas las piezas. Porque, ¿cómo es que un proceso que suena tan académico como la traducción termina preparando el terreno para una revolución? Bueno, veamos cómo se fue preparando el gran giro. Pero ojo, hay que entender algo muy importante. Esto no fue apretar un botón y listo, para nada. No pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, con idas y vueltas, y muchas veces muy peligroso. La gente que traducía se estaba jugando mucho. La lógica es implacable. Miren esta secuencia. Primero se da el acceso lingüístico. El texto está en la lengua de la gente. ¿Y qué pasa entonces? La gente lo lee y lo compara con lo que ve, con las prácticas de la institución. Y empiezan a surgir preguntas. Oye, pero ¿dónde dice eso en el texto?
Esa simple pregunta, repetida miles de veces, es la chispa, es el combustible para la ruptura. La autoridad ya no puede sostenerse solo con su palabra. Ahora tiene que enfrentarse a la palabra escrita, que ya está en manos de todos. Y ese es el punto central de todo esto. El acto, que parece tan simple de traducir un texto de un idioma a otro, no fue para nada algo menor. Fue como una semilla que se plantó y que con el tiempo preparó el terreno para uno de los giros más monumentales en la historia de Occidente. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de esta historia. Pensemos un poco. ¿Qué pasa cuando se da acceso directo a cualquier texto fundamental, en cualquier campo? ¿Cómo se redefine la autoridad en ese momento? Bueno, justamente esa cuestión la vamos a explorar a fondo en el próximo análisis, BID 22, Reforma y Retorno al Texto. Ahí vamos a ver, con todo detalle, cómo este acceso directo se convirtió en el motor de una ruptura que de verdad cambió Europa para siempre.